Bueno, pues aquí estamos otro año más en Maker Faire Galicia, aunque este año un poco distinto. En lugar de estar todos bajo el mismo techo como años anteriores, estamos cada uno en remoto para poder compartir la historia que justo tiene que ver con esto, con makers y COVID. ¿Y cuál ha sido la respuesta del colectivo Maker respecto al COVID? Y tenemos hoy varios panelistas de lujo que nos acompañan. Nos acompañan Iraisi, José y Álvaro, que Isidro, que está de camino. O sea, ahora yo creo que podrá conectar y nos van a compartir su historia de precisamente cómo han abordado esta pandemia. Estamos todavía en medio viendo qué pasa con las vacunas, que sí, que no, pero la verdad es que, visto con perspectiva, uno de los colectivos que más se ha puesto en marcha durante todo este tiempo han sido los Makers, este grupo de Coronavirus Maker, y más iniciativas que vamos a conocer hoy para, bueno, tener una visión más general de todo lo que ha pasado en primera persona y para conocer pues, cómo se está desarrollando en España, en Galicia en este caso, la ayuda contra el COVID por parte de distintos makers, viniendo de puntos de vista totalmente distintos, pero creo que muy complementarios. Así que vamos a empezar con el panel. Animaros también, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión. La idea es que sea dinámico, que sea activo. Tenemos más o menos 45 minutos para charlar, para conocernos mejor, para hablar. Y bueno, creo que lo primero, como siempre, es presentarnos. Así que vamos a empezar por Iraisi. Yo os pido a todos que nos hagáis una breve presentación y nos contéis cuál ha sido vuestra implicación o cómo empezasteis desde vuestro punto de vista maker a colaborar en esta lucha contra el COVID. Bueno, yo soy Iraisi, soy miembro de Bricolabs. eh, en los tiempos de pandemia, fui la coordinadora logística junto con Alberto en Coruña y nos encargamos un poco de la recepción de las viseras y distribución, dicho así de modo rápido. Muy bien, pues José, si te parece, podemos conocer un poco más también sobre tu proyecto. Pues bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Bien. Bueno, yo soy José Gago, estudio medicina en Santiago y más o menos cuando la primera semana en la que se empezó el estado de alarma, empezó la pandemia a subir, pues nos dimos cuenta de que había una deficiencia de material sanitario. Bueno, todos nos dimos cuenta, ¿no? Por eso los makers se pusieron a trabajar y a producir como a tope. Y también nos dimos cuenta de una problemática muy grande que había con los makers es que había una gran falta de información, no por su parte, sino por parte de los centros sanitarios. No se sabía bien qué material hacía falta, dónde hacía falta, y había como cierta descoordinación entre el centro sanitario y en general empresas, makers o voluntarios. Y con esa perspectiva, y hablé con colegas que había hecho hace unos meses antes en cosas de emprendimiento, hablé con Marcos, que justo había visto exactamente la misma problemática, y tras hablar una tarde, conseguir que Daniel Sijo y el equipo de Fish se integrasen en el proyecto, nació Cooperavirus. Y Cooperavirus es una plataforma web que se llama B2B, es decir, una plataforma en la que los centros sanitarios, gerencias, profesionales, podían podían, digamos, poner la necesidad que tenían de material o de logística, los makers podían poner la capacidad de producción que tenían o lo que tenían en stock y de esa manera en una misma plataforma web se podían juntar oferta y demanda de material. Y eso fue lo que nos dedicamos durante unos 2 meses de estado de alarma a mover material médico. Y creo que al final llegamos a reunir más de 100.000 unidades de material médico de diferentes tipos. Ok, pues ahora nos contaréis más sobre los proyectos. Vamos a hacer la presentación inicial y luego profundizamos en vuestras aportaciones, que seguro que hay historias bastante curiosas. Álvaro, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Cuéntanos. Nada, pues yo me llamo Álvaro y un poco, bueno, yo empecé un poco con esto también en las primeras semanas del coronavirus, un poco porque me enteré del tema este de los grupos de Coronavirus Makers. Y bueno, básicamente aquí en Santiago nos juntamos unos poquitos para imprimir ahí cosas para la gente que necesitara viseras y todo este tipo de cosas.
y después un poco también colaborando ahí con Isidro y con José con el tema de Cooperavirus. Muy, muy activo, eso siempre es curioso y es interesante. Tenemos a Isidro también por aquí, bueno, cada uno creo que habéis aportado en vuestra área concreta y muchos hemos coincidido en Maker Faire, y creo que a partir de aquí han surgido nuevas relaciones y nuevos contactos también. Así que vamos a ver si podemos conocer también a Isidro. Breve presentación para comentarnos un poco quién eres, de dónde vienes. Vamos a ver si va todo ok. Tenemos ahí a Rubén, que es la no presencia, que es quien está moviendo los hilos para que todo marche. Isidro, cuéntanos. Bueno, pues hola a todos, yo soy Isidro. Bueno, yo pertenezco a una empresa que es Meifus y bueno, conmigo contactó pues un cliente que es de TI Automotive, de una empresa para la que trabajamos, que a su vez contactó Rubén con él y bueno, me puso en contacto con Álvaro, el que acabo de hablar ahora, que estaban preparando un tema de impresión 3D de las viseras y bueno, lógicamente la cadencia era muy pequeña y me pedían pues a ver si se podía echar una mano en hacer esto más serio. Y bueno, obviamente yo lo que sé hacer es industrializar y lo que hicimos fue a través del diseño de Álvaro, buscamos el hacer un molde y bueno, el reto fue hacer un molde en una semana. Pues nos fuimos a trabajar ya ese fin de semana, domingo hasta las 5 de la mañana diseñando, preparando, hablé con gente del taller y trabajando a deshora para conseguir hacerlo en poco tiempo. Y luego ya incluso pues me llamó alguna otra empresa como Adwell para inyectar. Bueno, se juntó al final una serie de gente que la verdad todo el mundo, pues no sé, estamos en ese momento con la gran sensibilidad de todo lo que estaba pasando. También un poco de enfado porque no había esos medios que necesitaba la gente. Y nos pusimos, pues nada, a elaborar un molde con ese modelo. O, lógicamente, pues si una impresión se hace en unas pocas decenas en el día, con molde pues hacíamos pues 2.500, 3.000 unidades diarias de esa, lo que es la visera. Luego hicimos pues los troqueles de pantalla y bueno, y empezamos a industrializar y bueno, toda la primera partida que fue un apoyo grande, pues tanto a bomberos como a sanitarios, como a funcionarios de prisiones. La verdad que hubo mucha demanda. Ahora, en las siguientes semanas cayó bastante, pero las viseras al principio estaba todo el mundo necesitado de una manera notable de ellas. Y bueno, en todo ese tema, pues nada, donamos más de 10.000 unidades, gracias a que también inyectaron por nosotros, gracias a que nos cedieron materiales, Cis Madeira, por ejemplo, que nos cedió material reciclado de madera, de Prechat Adolfo Domínguez, y así conseguimos también, pues, efectivamente también innovar en el momento de esa fabricación de solidaridad, pues llegar a hacer un poquito de innovación. Y bueno, fue un reto apasionante. En esos días tampoco se podía hacer demasiadas cosas y bueno, nos metimos de lleno en eso y en otros proyectos de respiradores. Y bueno, yo lo que saco en positivo, aparte de ese primer impacto, que sí se ayuda a alguna gente, es la red de contactos que gracias a ello pues ahora tenemos. En el caso de Álvaro pues no la conocía, Rubén y otra serie de personas que bueno, que al final seguimos teniendo relación y seguro que algunos proyectos en conjunto haremos. Muy bien, pues presentados todos, vamos a explorar un poco más, bueno, un poco cómo se ha ido desarrollando, porque esto al final parece que hablamos como en pasado, estamos como muy, es una cosa como que tenemos todavía muy presente y yo creo que vamos a tener durante un tiempo, pero lo cierto es que los primeros días fueron bastante locos y ahí quería hablar con Iraisi porque, bueno, como decía, ¿no? Hemos estado aquí con el Business Maker en Coruña con la logística para que nos comentaras un poco cómo fue esa conexión inicial de tanta gente. También saber si, bueno, pues hablabas antes de Bricolabs, hablabas de los espacios, cómo pueden conectar. También allí hay un montón de, yo siempre que voy a las distintas ferias, hay un montón de makers por todos los lados, espacios, el Recuncho Maker, Bricolabs, un montón de asociaciones también. ¿Cómo fue? O sea, ¿os encontrasteis mucha gente nueva? ¿Fue gente que se sumó por Telegram y que luego os habéis ido conectando? Si nos puedes contar cómo fueron esos primeros, no sé, 3 meses así de frenética actividad.
Bueno, realmente el colectivo Maker es un colectivo muy inquieto, ya lo conocéis muy bien, lo digo más que todo para los ojos extraños de este colectivo. Es un colectivo tremendamente inquieto que realmente siempre ha existido esa, esa preocupación por hacer retos de impresión, por cubrir ciertas necesidades. Realmente hay muchos proyectos que se han potenciado a raíz de toda esta situación que hemos estado viviendo, como los detectores de CO2, pero es que realmente tenemos mucho tiempo ya desarrollando, investigando, son proyectos que no son nuevos. Evidentemente sí que se han incorporado una nueva línea de investigación, por decirlo de alguna manera, pero pues eso, somos un colectivo tremendamente inquieto, se detecta rápidamente una necesidad, ¿qué vamos a hacer? Empezamos de manera muy desorganizada, con mucho ruido vía Telegram, pero muy pronto sobresalieron los que estuvieron dispuestos a dedicarle tiempo y energía para organizar todo eso, entre ellos César desde Madrid y otros tantos aquí desde Galicia, Mon, Paulo, Jordi, que tuvieron un poco la voz cantante desde Ponte Maker. Y nada, y poco a poco fuimos cada uno ocupando el sitio que podíamos ocupar en ese momento, porque también toda esta situación nos pilló en momentos personales, en momentos de que estábamos nosotros encerrados en cuarentena, no podíamos hacer grandes movimientos ni grandes cosas, pero ayudamos todos desde donde pudimos ayudar. Hubo tuvimos desarrolladores web que en tiempo récord nos montaron las páginas web que necesitábamos con una calidad vamos, que ese trabajo se paga y en este caso, pues con el agradecimiento de tanta gente de tantas personas que pudimos ayudar. Muchos proyectos que, bueno, de una manera u otra continuarán siguiendo adelante, como son los de respiradores, porque requieren muchísimo más horas de trabajo y de esfuerzo, catnógrafos, hay muchísimos proyectos, pero sin lugar a dudas uno de los proyectos que tuvo mayor éxito y un impacto rápido fue el tema de las viseras. Realmente en esta época lo que fue el Coronavirus Maker, la gran explosión, fue el equipo de I+D más grande, más organizado, más eficiente que hemos tenido desde las carencias, desde luego, alguna que otra cosa que podemos mejorar que hemos tenido en España, porque fue impresionante la cantidad de gente que dedicó horas a todo, a diseñar los modelos, a mejorar los modelos de impresión, a apoyar, a hacer de apoyo técnico entre unos y otros para mejorar las impresiones. Luego, ¿en qué pude ayudar yo? Bueno, a mí también me pilla en una situación personal que dije, pues yo puedo ayudar solamente en esto. No tenía herramientas ni equipos en casa con los que apoyar, dije, pues vamos a ayudar con la logística, con la distribución. Fue un momento muy tenso en casa. Yo llegué y dije, quiero hacer esto, quiero ayudar con esto, y mi familia me apoyó y me sostuvo porque realmente fue un trabajo encomiable lo que tuvimos que asumir. O sea, aquí en mi casa se convirtió en un fuerte de cajas. Había cajas por todas partes. Mi madre es médico y estaba absolutamente nerviosa con la situación de cómo metes material sin desinfectar en tu casa. Y luego todas las llamadas, ponernos en contactos con personas que tú decías, pero ojalá pudiera ofreceros muchísimo más, pero detalles como, por ejemplo, una oportunidad recibimos una solicitud de un butanero. Y tú dirás, pues bueno, no, evidentemente nuestra prioridad como equipo organizado era hospitales, centros de salud y residencias de ancianos. Pero bueno, nos escribe a través de la plataforma que montamos un butanero y pide solo 2 viseras, yo creo que se puede atender perfectamente. Y yo lo llamo. Sí que tardé un poco en llamarlo por el tema de las prioridades. Y cuando lo llamo me dice, ay, gracias por llamar. Sí, va a ir un compañero a buscar las viseras porque es que yo ya, nada, lo he pillado. Entonces estoy aislado ahora. Entonces ese sentimiento de decir, la llamada llegó tarde, no puede ser. ¿Cómo podemos ayudar? Y bueno, historias desde dramáticas hasta hilarantes. De todo un poco, pero bueno, realmente fue una red
que me quedo corta ahora mismo explicando fue makers, comunidad, protección civil, guardia civil, policía nacional, policía local. Por esta casa pasó todo cuanto ente público para ayudarnos en la distribución a lo largo de Galicia de todo el material que a la vez los makers estaban poniendo desde su esfuerzo, o sea, hay un comentario súper común en la comunidad maker en ese periodo que es, escuchaba la impresora aún cuando estaba apagada, porque es que producían y producían y producían y nosotros, por lo menos desde el punto logístico, que estuvimos Alberto y yo, coordinados para organizar toda la entrega, intentábamos responder con la misma magnitud que todos los makers en Galicia y en toda España estaban respondiendo. Uno de los retos, y hemos visto ahora en este vídeo, ¿no? Con toda la cantidad de centros de salud, toda la cantidad de lugares donde se ha podido ayudar, donde se ha podido ofrecer estas viseras de protección, donde se ha entregado bueno, pues todo este material. Y hablando de impresión, yo creo que una de las claves ha sido toda esta gran red de personas con impresoras, pero también con experiencia, ¿no? Porque muchas veces en Maker Faire, otros años, pues nos hemos encontrado con gente de institutos que venían, que aprendían, que estaban muy activos. Y yo me acuerdo, Álvaro, que muchas veces nos hemos encontrado ahí también en la feria con la impresora 3D. Y te quería preguntar, Álvaro, por el aspecto de la producción, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Y ahí sí nos hablaba de todo el reto, ¿no? De la distribución, la coordinación, que es fundamental para que lleguen los recursos, pero también a nivel de producción, ¿cómo has vivido así como en primera persona esta labor? ¿Te pasaba también, como decía Iraisi, de que ya llegaba un momento que oías la impresora, o a lo mejor ya como venías ya haciéndolo de hace tiempo, digamos que ya lo llevas ahí el run run? Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo ha sido? Decía que ese ruido yo ya lo tengo interiorizado, ya viene de serie. Pero sí, a ver, yo la verdad es que empecé pues simplemente poniendo una foto en el Facebook. Entonces en mi Facebook personal puse una foto que si alguien necesitaba viseras que me lo dijera, que se las podía imprimir. Y la verdad es que fue una locura porque esa foto, yo no sé, pero la debieron como compartir casi 1000 personas. Y claro, yo me encontré de repente con que, bueno, no sé, pero tenía a lo mejor para repartir, para despachar a lo mejor 1000 viseras. Y yo más o menos podía hacer aquí en torno al día de las viseras que en ese momento se estaban haciendo en Coronavirus Makers, a lo mejor pues podía hacer, no sé, 25 o 30 viseras en un día. Entonces ahí fue un poco donde yo empecé a buscar y ahí un poco no corrigiendo, pero matizando a Isidro, el diseño no es mío, el diseño es de un chico que se llama Eric, a ver si lo digo bien, Eric Cederberg, ¿vale? Que es el que diseñó la boquilla esta famosa, la Olson Rubí, que lleva una boquilla, un rubí en la punta y demás. Entonces el diseño era de este chico y yo lo que hice fue pues simplemente coger este diseño que en 35, 40 minutos se podía imprimir una visera. Con lo cual yo, con las máquinas que tenía aquí, podía llegar a hacer a lo mejor en torno a 200 viseras en un día. Entonces, pero ya te digo, ni aun haciendo 200 viseras en un día era capaz de conseguir hacer todas las viseras que me pedían. Entonces ahí fue un poco donde metí en el ajo a mis amigos del Recuncho Maker, que fueron los que me echaron una mano un poco para repartir por aquí. Entonces yo hacía prácticamente la mayor parte de las viseras porque era el que más máquinas tenía, pero ellos iban aportando también lo que podían. Incluso hubo un montón de gente que donó acetatos para poder seguir haciendo viseras, o que donó dinero para comprar bobinas para imprimir viseras y demás, ¿no? Pero, o sea, fue una auténtica locura y es indescriptible. Ahí, como podéis ver, o sea, había máquinas aquí de colegios que me dejaron máquinas para que pudiera seguir imprimiendo viseras, y tenía máquinas por cuánto sitio hay que tenía libre, mesa que tenía libre, máquina que había encima imprimiendo, vamos. Aquí veo incluso que llegó un momento en el que ya optimizabais, ¿no?
cómo se distribuían las viseras en planchas más grandes para poder fabricar de varias en varias, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y era un sin parar de actividad, ¿no? Sí, 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 o sea, una auténtica locura, ya te digo. Yo no sé si me plantearía volver a repetirlo, pero porque la verdad es que era un trabajo incesable, o sea, desde las 7:30 de la mañana que llegaba aquí a lo mejor hasta las 10:30, 11 que me iba para casa, o sea, es decir. Y yo, o sea, un poco lo que dice ahí, sino que o sea, daba reparo el tener que decirle a alguien, mira, es que tengo 400 aún para repartir y es que no doy, ¿sabes? O sea, es algo que la verdad es que es duro decirle a alguien que no le puedes dar una visera, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, por ejemplo, aquí estábamos desbordadísimos, vamos. Eso es un reto y precisamente, José, una de las cosas que nos comentaba antes con Cooperavirus, yo creo que percatándose a lo mejor, estando menos en la impresión 3D, con una visión un poco más desde el punto de vista médico, trató de pensar una solución no solo para las viseras, sino para otras necesidades, porque sí que es cierto que cuando hablamos con Iraisi al principio, lo que hablábamos, ¿no? De que ya no solo eran viseras, eran materiales, de que la gente donaba, quería donar, quería ayudar, cosas que llegaban a lo mejor de materiales, porque claro, una cosa es las viseras, pero toda la logística de filamento, toda la parte de los plásticos transparentes para cubrir, ¿no? Al final había muchísimo más ahí encima. Y yo creo que con esta idea José también le dio ahí la vuelta y lanzaron la plataforma. Así que José, si nos quieres contar un poco más sobre vuestro proyecto. Claro, precisamente, o sea, yo recuerdo hablando con Álvaro, ¿no? De cuando estaba fabricando también piezas para mandar a Madrid, a La Paz y todo, diciéndome, es que se me está acabando el PLA. ¿Sabes? No llevo 30, 40, 50 rollos de PLA, que, o sea, no sé cuántos kilos me decía y se me está acabando. Y luego hablaba con los hospitales, porque Cooperavirus, si bien es una plataforma online, éramos un equipo igual de 100 personas detrás, continuamente hablando por teléfono, llamando a centros sanitarios, llamando a hospitales, llamando a voluntarios, a makers, a empresas, para intentar coordinar toda la ayuda, ¿no? Y redirigirla. Sobre todo desde el centro sanitario le buscábamos la solución, ¿no? Porque nosotros ya no solo eran las pantallas de protección, que cubrían muy bien la necesidad de tapar lo que es ojos, nariz y boca, sino pues también intentamos buscar guantes que trajimos, pues quien tuviese guantes, pues que si los podía donar o incluso una empresa que los empezase a fabricar y mover, ¿no? Y también es el hecho de que se veía que los makers, con su flexibilidad y capacidad de querer aportar algo, sobre todo en los primeros meses, primeras semanas, pudieron aportar un montón, pero se estaban cansando y quedando sin materiales, ¿no? Y la máquina se estaba forzando y hacía falta alguna manera de dar respuesta a la necesidad sin agotar esta primera vía que eran los makers. Y fue así como también el equipo de Marcos, de Rubén, empezaron a buscar empresas que industrializasen el proceso, adaptar la industria que había para hacer, como luego nos contará Isidro, ¿no? Intentar ya producir en masa todos estos materiales. Y luego yo también le di una vuelta a nivel, digamos, científico a todo el tema y conseguimos desde Cooperavirus también nos centramos mucho en conseguir una cosa que se llaman cañones de ozono, que se utilizan para esterilizar, para desinfectar UBIs móviles, porque las UBIs, las ambulancias no UBIs móviles son limitadas. Entonces intentamos elaborar sistemas de esterilización tanto de material como de estas UBIs móviles. Entonces hablamos con hoteles, creo que el primer cañón de ozono que conseguimos lo conseguimos de una bodega, que se lo consiguieron llevar a un hospital y de alguna manera, pues eso, intentábamos también cubrir aquellas cosas que los makers o ya la propia organización de los makers no cubría. Porque si ya hay alguien produciendo pantallas, pues nosotros intentábamos conseguir guantes, mascarillas, hisopos, batas, incluso una empresa que nos dio 100 kilos de café para mandar a los sanitarios que dijo que, bueno, que les haría falta. Y nos pusimos a trabajar en eso. Y también el tema de Cooperavirus es que era una plataforma que funciona a nivel nacional. Empezó por el norte de España, hicimos como un eje, el eje cantábrico, ¿no? Hicimos Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, pero luego ya vino más gente de Madrid, de Mallorca. En Mallorca les llegamos a conseguir, nos pidieron teléfonos y tablets para que la gente pudiese comunicarse con su familia y intentamos tener un equipo en cada comunidad autónoma que pudiese hacer esta labor de centralita, ¿no? De hacer llamadas.
Y hablabas justo de una de las cuestiones que yo creo que es más interesante, y ahora lo exploraremos más, que tiene que ver con la parte del cansancio, pero también con las cosas complementarias, ¿no? Porque según se fue avanzando, al principio eran viseras, pero enseguida se fue viendo que había carencias de otros elementos, ¿no? A vosotros que estabais ahí escuchando y recibiendo, ¿qué era lo que más, o sea, cuando, claro, estaban los makers produciendo a destajo, ¿no? Pero ¿qué era la otra cosa a lo mejor, o las dos, tres cosas que más os pedían? ¿Era algo que se podía fabricar con impresión 3D o era totalmente algo que no sé, por ejemplo, sé que en Coronavirus Maker en un momento se arrancó un grupo textil también, ¿no? Para trabajar mascarillas. ¿Qué es lo que más se demandó? Lo que más se demandó desde el primer momento fueron las mascarillas, porque es la pieza fundamental, porque el corona entra por ojos, nariz y boca, principalmente por nariz y boca. Entonces, las mascarillas se acabaron muy rápido, muy rápido. La gente hacía acopio de mascarillas y llegó un momento en el que no daba el stock. Entonces, eso no se pedía. El problema es que las mascarillas tienen que cumplir una normativa. No había fabricantes prácticamente nacionales y un maker no puede ponerse a coser mascarillas, ¿no? Y tampoco había información de qué protocolo seguir para hacerlo. Entonces sí que trabajamos con compañeros que estaban en el extranjero y que podíamos intentar mover esas mascarillas y también adaptar un poco lo que hacíamos a lo que hacía falta. Porque yo recuerdo que en Asturias se quedaron sin hisopos para hacer PCRs. Entonces conseguimos hisopos. Recuerdo que aquí en Galicia, tengo que apuntarlo, se quedaron sin guantes en el norte, ¿no? Y para 1000 cosas que hacen falta los guantes, pues les conseguimos los guantes. En Madrid se quedaron sin buzos, sin batas de protección para los equipos de emergencia de transporte de enfermos. Entonces nos centramos en conseguir eso. Por ejemplo, en Madrid también, vosotros luego con el proyecto Aire hicieron falta respiradores, ¿no? Había mucho paciente crítico. En cambio, aquí en Galicia, en principio, los respiradores aguantaron bastante bien lo que había en las UCI, en comparación, ¿no? No en valores absolutos. Entonces, como que dependiendo del hospital casi, hacían falta cosas diferentes. Y ahí es a donde intentamos ir nosotros en un momento. Pues eso es interesante también, ¿no? Lo que estabas comentando, el reto de la producción y la construcción a escala. Y yo creo que aquí Isidro nos va a poder contar más en detalle cómo pudo ser esa conversión de un diseño inicialmente pensado para impresión 3D. Aquí entiendo que Álvaro nos lo comentaba, ¿no? Que tenían el diseño ya y obviamente hubo que repensarlo o rehacerlo para que se pudiera inyectar en molde. ¿Cómo fue y cuáles fueron los retos, pero también cuál fue un poco la reacción, ¿no? Porque claro, estaba antes, Álvaro nos contaba 200, 400 viseras, y si nos está hablando de 2.500, 3.000, ¿no? 10 veces más rápido, también con otras características técnicas totalmente distintas y con otros requisitos. Isidro, si nos puedes comentar. Sí, bueno, aquí efectivamente lo que estaba diciendo José, la verdad que aquellas semanas fue una auténtica locura. Yo creo que había una enorme fuerza bruta, o sea, todo el mundo queriendo colaborar desde cualquier punto. O sea, ahora estas semanas está todo un poquito más ordenado, pero aquello fue hacer tejidos, la gente en casa, mascarillas. Y yo, bueno, me quedé asustado cuando fui a la empresa de Álvaro y vi allí no sé cuántas máquinas había, 20 máquinas, todas imprimiendo las viseras. Y claro, yo solo puedo colaborar en el que sé hacer. Yo sé industrializar, llevo toda la vida en eso. Y el reto era simplemente poder hacer un molde en muy poco tiempo, porque claro, no, un molde normalmente pues lleva un mes y pico, 2 meses, era un tiempo demasiado largo. Y allí se juntó, yo creo que toda la gente. O sea, había ganas de todos ya digo, de colaborar. Gracias a Cooperavirus se centralizó todo un poco porque era fuerza por todos lados, fuerza bruta de toda la gente y a lo mejor no bien canalizada. Pero entre unos y otros, pues al final nosotros también con el equipo, la gente que tengo en taller, que se fueron fin de semana metiendo horas, bueno, horas, muchas horas, muchísimas horas para poder hacerlo en tiempo. Y al lado se fueron conectando gente. O sea, yo recuerdo llamadas de Agwell, de llamar por teléfono un día por la noche, que estarían a mi disposición para meter la inyección de piezas cuando quisiera. Y bueno, se juntó mucha gente queriendo ayudar y eso es la parte positiva que hay que quitar de eso, ¿no? Nosotros, como ya digo, somos industrializadores, pues lo que hicimos fue preparar un molde
en muy poco tiempo adaptamos lógicamente los diseños para poder ser inyectable la pieza y efectivamente un molde, ya en Atwell en Semana Santa ya estamos inyectando pues 2.000 y pico, 3.000 piezas ya en un día y nada, eso que se ve ahí pues son el troquelado del policarbonato que como decía José, en esa época ya dejaron de haber materiales, el policarbonato como ese se cuatriplicaba de valor, costaba muchísimo conseguirlo y al final fue una pelea con todo, o sea, con hacer los medios de visualización. Ahí lo que se ve es la parte de inyección en una inyectora ya de serie y bueno, la verdad que daba gusto después ver efectivamente cómo salían en cada 30 segundos 2 viseras, iban cayendo ya para hacer un montaje que al final también hicimos espuma, en troquelado serie, bueno, adaptamos lo que es obviamente lo que sabemos, nosotros ya digo somos de industrialización, lo adaptamos a lo que ya había que estaba impulsando toda la gente. Y fue una experiencia, yo creo que enriquecedora, aunque efectivamente fueron momentos donde estábamos todos bastante nerviosos. Hombre, claro, yo creo que es un momento, había muchísima responsabilidad, ¿no? Y yo recuerdo que la gente estaba como, pero ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué hay viseras? ¿Y por qué no? Y era como, no, aquí lo que hay que centrarse es en que haya, ¿no? O sea, como que estábamos en el momento de la acción de poder dar una respuesta y poder abordar la problemática con los medios que tenía cada uno, ¿no? Que yo creo que eso es parte de lo que hizo el movimiento Coronavirus Maker tan grande, ¿no? Que cada uno aportaba desde lo suyo con los medios que tenía y en muchos casos en su casa, ¿no? En su casa un poco todos juntos, pero todos separados, ¿no? Han pasado casi, yo creo que 6 meses desde que arrancó, o bueno, ya creo que más, estamos en el mes 11, empezó en 8 meses, ha pasado ya casi 3/4 de año. Y quería preguntaros por un poco cómo ha ido evolucionando, cómo lo habéis vivido vosotros también. Y también creo que es interesante pensar qué retos os habéis encontrado. Hablabais antes, por ejemplo, de la sostenibilidad, la disponibilidad, el compatibilizar lo que se está haciendo, ¿no? con la vida en general, que creo que es importante. Y me gustaría preguntaros, en ese sentido, ¿cómo lo habéis vivido la segunda fase, que ha sido un poco menos intensa porque ya empezó a haber más medios? ¿Y qué habéis aprendido y qué os gustaría llevaros hacia adelante? O sea, si os preguntara ahora mismo, oye, si esto volviera a pasar en marzo del año que viene, ¿qué os gustaría que hubiera pasado? O sea, obviamente todos entiendo que queremos que hubiera medios y que los medios estuvieran ahí y que, pues bueno, no hiciera falta a veces recurrir a medidas extremas. Pero creo que hay cosas como más pequeñas que creo que pueden ser interesantes reflexionar relacionados con estas redes de colaboración o con la parte industrial o con la parte de los suministros. Aquí os dejo un poco manga ancha para que contéis cada uno cómo ha sido esta fase posterior y qué podemos aprender con la gente que nos está acompañando. Veo que antes hablabais de Paulo, está por aquí, Marga, Rafael, Manuel, Julián, Joan, Jacinto, un montón de gente, Karma también. Entonces, no sé, ¿qué podemos compartir así como aprendizajes y deseos a futuro? Realmente, me pido la palabra. Dale. Realmente, pues aparte de hacer piña, de hacer estos equipos de trabajo maravillosos, en mi caso trabajé con Paula, con Paulo, con Marga, reunirnos, pero bueno, ya la comunidad maker tenemos esa facilidad de desvirtualizarnos, compartir, hacer piña, hacer familia. Hicimos más de lo que solemos hacer normalmente, pero ahora dimos como un paso más, por lo menos a mí me permitió conocer mucho más mi propia comunidad. Aquí en esta zona de Coruña surgió también, al igual de un inicio muy similar como Coronavirus Makers, una red de apoyo de Coruña, donde ellos también ayudaban a su manera. Ahí sí que tenían un montón de costureras, se pusieron a coser mascarillas, iban por otro palo, pero también se preocuparon porque gente que se estaba quedando sin alimentos, gente que se estaba quedando en un hotel, había una señora que estaba atrapada en un hotel, intentaron darle respuesta a todo esto y ya nos encontramos casi al final y fue de esto que nos miramos, la coordinadora del otro grupo y también vino otro chico del coordinador logístico, nos miramos y nos dijo, pero ¿cómo
no nos hemos conocido antes? Con lo útil que hubiese sido conocernos antes, porque ellos hicieron una red de ciclistas de esta zona, ciclistas profesionales, y se encargaban de pedalear toda Coruña repartiendo lo que hiciera falta. ¿Qué más le daba llevar viseras, llevar salvorejas? Y de hecho, el último pedido que hicimos, que fue para el hospital, de salvaorejas para el personal de limpieza, lo hizo él y llegó en 15 minutos y el hospital no está 15 minutos en coche, os lo prometo. Y realmente yo creo que eso sería algo que durante toda la crisis muy rápido se acopló, porque muy rápido se supo acoplar bomberos, muy rápido se supo acoplar todos estos cuerpos de policía, protección civil, pero también la ciudadanía se organizó y hubiese sido muy útil saber antes. Eso nos permitió conocer esta faceta y a la vez yo sería lo que haría diferente, de contar con estas redes de apoyo mucho antes. El tema, creo que aquí hay una cosa que ha sido muy interesante, ¿no? Como esas colaboraciones inesperadas. Antes se veía, pues, alguna de las fotos que has compartido, Irais, ¿no? Como los cuerpos de seguridad, de repente, en algunas zonas de España, pues eran el principal medio de distribución. Ha habido taxistas también. Bueno, ha habido todo tipo de personas voluntarias para distribuir los materiales cuando la movilidad estaba muy limitada, ¿no? Pero sí que es cierto que una de las principales cosas, yo creo que sacamos es esa capacidad de todo lo que ha pasado para generar nuevas relaciones, ¿no? Para generar nuevos contactos, nuevos contextos, a lo mejor, que alguien me decía, yo nunca me imaginé que vendría la Guardia Civil a mi espacio de forma habitual, ¿no? Que era una cosa como muy, muy sorprendente, ¿no? Por la distancia, a lo mejor, que consideramos inicialmente, ¿no? Que luego, a lo mejor, también sé que dentro de todo lo que pasa en Coronavirus Maker ha habido gente de Guardia Civil, policía, que ha estado súper implicada y súper agradecida. Álvaro, cuéntanos, ¿cómo lo viste? ¿Cómo fue el post 400 viseras al día? ¿Y qué hemos sacado en claro? Eso fue muy cansado. Pero yo a lo mejor lo que sí me gustaría, uno, en plan, que se pusiera en valor en realidad lo que hacemos, porque al final es una cosa que parece que, bueno, estos que tienen máquinas en casa y tal y cual, pero es que en realidad al principio mucha gente estaba gastando dinero de su propio bolsillo para comprar filamento y para comprar acetatos para poder repartir viseras, ¿no? Entonces creo que es algo a lo que, o sea, se le da el valor de que pues tú realmente pues pusiste tus recursos para hacer eso, pero no sé, a mí me da la impresión de que es como que muy rápidamente se olvidan estas cosas, ¿sabes? Entonces yo, por un lado, diría eso y por otro lado diría que no me gustaría que hubiera trabas. Yo me tengo encontrado, por ejemplo, que no me querían las viseras en un sitio porque en la prevención de riesgos laborales pues no se fiaban de tal y llegar a urgencias a llevar viseras porque te los pedían los médicos, darlas un poco así de extraperlo y tú ver que en urgencias, o sea, nadie tenía prácticamente ni mascarilla y dices tú, o sea, no me aceptas una pantalla que simplemente para protegerlos, está claro que no es un método infalible, pero digo yo que mejor será eso que no llevar nada, ¿no? Entonces yo me quedaría con esas dos cosas, en plan, que se ponga en valor lo que hacemos desde las administraciones públicas y que no se pongan trabas para que ayudemos. Si es un momento de necesidad, pues es un momento de necesidad. Nadie está diciendo que se vaya a sustituir lo que hay por esto, sino que era simplemente un momento de necesidad. Eso, Carmen aquí nos comenta en el chat, dice que aceptarlas era reconocer que no había nada, ¿no? Que creo que es uno de los retos, ¿no? ¿Cómo puedes decir, pues no pasa nada, esto, que vengan aquí los makers y que nos traigan viseras, porque no hay nada, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un reto, ¿no? A nivel político, a nivel institucional, ¿no? Admitir que los medios no están, ¿no? Creo que eso es una de las cosas. Y luego es muy interesante, yo una de las cosas que creo también, al hilo de esto que comentabas tú, la flexibilidad de la impresión 3D, una de las cosas que permitió en muchos casos fue no saltarse la burocracia, sino adaptarse a la norma, ¿no? Ha pasado, y todos lo sabéis, que según las comunidades, en unas comunidades un diseño valía, el diseño que valía en Valencia
resulta que no valía en Andalucía, pero que sí valía en Navarra y no sé qué, unas cosas como muy raras, ¿no? Porque claro, era como, pero esto tiene norma UNE. Y dices, pero vamos a ver, esto lo hemos diseñado hace 3 días. O sea, si la norma UNE tarda 1 año en pasarlo, ¿no? Y creo que la flexibilidad de la impresión 3D ha dado cabida a poder adaptar las propias creaciones al contexto de cada sitio. Oye, es que esta visera tiene que tapar mejor porque para la UCI, no sé qué, se cambia la visera. No, es que esta visera tiene que ser mal, se cambia la visera. No, la impresión 3D ha dado esa flexibilidad. José, te quería preguntar, vosotros que estabais también en el, no sé si el ojo del huracán, pero sí por lo menos un poco en el embudo, en el otro lado del teléfono, donde recibíais esas llamadas, ¿os habéis encontrado con retos como el que comentaba Álvaro, de gente que pedía, pero tampoco podía pedir mucho? Mira, yo más que con retos, a veces con muros, pero intentamos enfocar la comunicación siempre de formas determinadas, ¿no? Las personas más complicadas con las que hablar y conseguir una buena relación eran las que más arriba estaban, ¿no? Porque tú si hablabas con una gerencia de una área sanitaria o ya directamente con la administración pública, pues ya era complicado, ¿no? Yo siempre intentaba decir, yo sé que tenéis material, pero de cara a tener un buen stock, más o menos, ¿cuánto consumís en una semana? ¿No? Por temas de ir calculando, ¿no? Y yo ya había hablado con los de urgencias de ese hospital y me habían dicho que no les quedaba nada. Pero que de alguna manera nosotros nos ocupábamos de esta parte más de gestión de egos, ¿no? De la parte más humana, para dejar a los makers que se centrasen en lo suyo, asegurarnos de que les aceptaban las viseras en este caso, y paralelamente intentar tener eso, visión de futuro de, vale, ¿y en un mes qué? Pues en un mes, pues hoy vendría Isidro, vendría Álvaro, ¿no? Y yo también me llevo desde, esto ya es muy personal, ¿no? Desde la perspectiva sanitaria, el mundo sanitario y es algo muy específico, ¿no? Manejamos un instrumental muy específico, un instrumental que tarda años en desarrollarse, muy particular, y los makers perfectamente pudieron flexibilizarse y adaptarse. Desde luego, un respirador comercial de estos poderosos de la UCI no se puede hacer de un día para otro. Pero yo lo que ya habéis dicho, no me quiero repetir, a veces la gente le cuesta dejar espacios a los makers, ¿no? A la administración pública, o a veces es difícil entender por qué un maker puede ser interesante tener un grupo de makers en una ciudad. Pero de repente viene algo como fue el corona y los makers, sin que se les pregunte, se ponen a trabajar en buscar una solución porque es que es lo que hacen. Y en algo tan específico como la sanidad, porque es que yo, el 90%, yo no sé cuántos makers sabían qué leches era un virus o, ¿sabes? O qué leches era un respirador. Pero yo estoy seguro que en una semana todos lo sabían. Y que de alguna manera yo espero que esta relación, no solo sanitaria, ciencia o mundos tan específicos como la sanidad y el mundo maker, que es súper poco específico, es todo lo contrario a ser específico, que se mantengan en relación, ¿no? Y que siga habiendo colaboraciones. Yo creo que esa colaboración es muy interesante, ¿no? Del saber dentro de un dominio concreto, específico y particular y poder trasladarlo de una forma ágil, ¿no? Que no pase por 50.000 saltos. Yo creo que la relación persona a persona ha sido una cosa clave. Nos quedan como 5 minutos, Isidro, te voy a dejar hablar, pero voy a lanzar las preguntas también para que las pensemos y a ver si alguien quiere responder. Alguien me ha dicho, hola, Rafael Luque. Hola, ¿cómo habéis gestionado vosotros el problema de la gente que quería pagar las viseras cuando se agotó el filamento? Y se tenían que pagar las bobinas, pero no se cobraba por las viseras. ¿Cómo se consiguió el filamento en esos momentos? Es una gran pregunta. Y luego también Manuel nos comenta sobre el reto de que, bueno, que antes había este reto con las viseras, ahora pasa con los medidores de CO2, proyectos como CODOS, el filtro EPA. Carmen también nos pregunta si había médicos o sanitarios en la comunidad maker. Aquí yo creo que José también seguro que conocía alguno. Y Julián nos comenta que de todo ese potencial y de que toda esta interacción que ha habido, lo cierto es que ha sido como muy potente, ¿no? Se ha trabajado mucho en la parte libre, ¿no? De compartir los diseños, de trabajar en conjunto para crear algo, y que muchas veces la gente no lo entendía, encontraba como ese reto de entender cómo era la colaboración y que había gente que no solo en la parte de producir, sino en explicar, ¿no? Esto es abierto, tal, como que mucha gente se pudo agotar, ¿no? En esa labor un poco
bueno, ya de explicar lo que es abierto, libre y demás, que yo creo que también ha habido gente que lo ha visto complicado. Yo, si os parece, Isidro, voy a darte paso, y Rubén, si nos comentas por aquí cuánto tiempo nos queda de esta charla, ya para poder así como cerrar. 5 minutos. Bueno, pues Isidro, dale. Bueno, yo me quería quedar con esa parte final de qué sirvió todo eso, qué se haría distinto. Yo creo realmente que llegó un momento que todos quisimos hacer de todo. O sea, nos convertimos en médicos, efectivamente sabíamos ya lo que era un respirador, lo que es el volumen que tiene que traer un paciente, y nos faltó un poco centrarnos a lo mejor porque queríamos todos ayudar y trabajar en lo que específicamente sabe más cada uno, porque es la manera de poner, digamos, la fuerza, digamos, canalizarla correctamente para llegar un poquillo más lejos, ¿no? Yo en esa barbaridad que hubo esas semanas, que fue una auténtica locura. Bueno, entramos en un tema, por ejemplo, de hacer un fuelle. Había un proyecto de guiones, nosotros fabricamos el fuelle, pero el fuelle había que poner un motor, allí con Álvaro, oye, ¿qué motores se pondrían? Había que programarlo, estuvo Rubén. Eso me encantó porque realmente fuimos capaces de hacer algo casi en un fin de semana, algo que jamás hubiéramos pensado, que el sector médico para mí era algo muy lejano. Y sin embargo, ahora sí que hay cosas y hay proyectos que siguen manteniéndose y que yo creo que los vamos a llegar en un futuro. Y esas relaciones las seguimos manteniendo y yo sé seguro que las vamos a seguir haciendo crecer en un futuro. Y es con la parte que me quedo. Pero efectivamente, si algo volviera, yo diría reunirnos, hay un cooperativirus. ¿Qué sabe hacer cada uno mejor? Y en qué parte poner el esfuerzo y no intentar hacer todos de todo, porque al final sí que es cierto que en algunos casos, respiradores sobre todo, yo creo que nos metimos por la intención de querer ayudar en meternos a ser médicos cuando no somos médicos. Yo sé industrializar, pero no sé programar y hay que buscar que cada uno aporte donde más pueda aportar, que yo es con lo que me quedaría. Yo ya digo, me he quedado con cosas muy positivas de la solidaridad, sobre todo al principio, de la cantidad de gente con ganas de trabajar y de ayudar, que fue algo que, bueno, que al final es gratificante, ¿no? Es gratificante para el ser humano. Siempre decimos que no somos solidarios. Bueno, yo creo que somos solidarios y que efectivamente en momentos de crisis se ven las personas que hay. Y luego efectivamente en todo esto nacen oportunidades de hacer cosas distintas. Pues en el sector médico, pues nosotros estamos haciendo ya alguna cosa, algún fuelle, algún dispositivo de estos que en plena pandemia tuvimos que aportar o echar una mano. Y yo me quedaría un poquito con eso para dar paso al resto de la gente. Ok, nos queda literalmente 2 minutos y medio, así que os voy a pedir si queréis responder alguna cuestión rápida de estas que han salido en el chat. Iraisi, 30 segundos, José, 30 segundos, Álvaro, 30 segundos y nos despedimos para dar paso a la siguiente, que esto no para. A mí, Iraisi. más que todo, me gustaría que todo este esfuerzo no se perdiera con el tiempo, que de alguna manera pudiéramos conservar, reflejar, no sé, hacer un libro, para que no se perdiera el esfuerzo tanto de la comunidad maker como todo el desarrollo. O sea, normalmente la sociedad avanza en las guerras, pues hemos tenido un avance brutal en tiempos de paz. Y yo creo que la comunidad maker ha hecho ejemplo de desarrollo de I+D, como lo comentaba antes, y bueno, no me alargo más. Ok, Iraisi, gracias. Álvaro, está muteado. José, que veo que no Vale. está muteado, o avanzar. Pues dos respuestas rápidas. A la pregunta de qué se hacía cuando la gente quería pagar, desde Cooperavidos le decíamos que adquiriese materiales y los donase. Nosotros se lo movíamos, decimos, si tienes dinero y quieres aportar algo, pues compra PLA o compra algún material que tengas tú y dónalo. Pero en ningún caso nosotros preferimos no mover dinero porque era un lío enorme y había que ser ágiles. Y luego sobre si había médicos, bueno, yo en 5 meses soy médico y en la mayor parte y mucha otra gente lo era, pero bueno, igual no, pero ya veremos, estamos trabajando en ello. Mucha gente, los médicos estaban trabajando, pero sí que intentamos mantener una relación muy estrecha de comunicación con medicina preventiva sobre todo. Sí que alguna ATS, alguna personas ya más que organizaban, ¿no?, de ambulancias o servicios, sí que estaban dentro de que estábamos en una comunicación continua con el equipo. Y luego ya sobre todo trabajamos también lo que es dentro de los makers, gente del mundo sanitario, más de análisis, de gestión, que en ese momento no estaba trabajando y podía trabajar con nosotros en el mundo maker. Ok. Álvaro.
Vale, pues yo voy a contestar a lo del material. El material era completamente, o sea, llegó a haber un momento que incluso propias marcas que se dedican a a fabricar filamento aquí en España, o sea, tú les llamabas y directamente te decían que no tenían nada en stock. Y bueno, un poco se empezaron a ver cosas así como gente en Amazon que vendía acetatos, 10 acetatos por 17 euros cuando el paquete a lo mejor costaba 7, y un paquete de 100 y cosas así, ¿no? Entonces, ya te digo, hubo ahí un momento que fue muy complicado de conseguir cualquier cosa, se fueron los acetatos, gomas o filamento, lo que fuera, vamos. Menuda intensidad, la verdad, en total. Sí, la verdad es que, bueno, creo que al final lo que ha unido a todo el movimiento ha sido estar haciendo, ¿no? Contribuir y colaborar y a veces, pum, sentarse y tratar de poner el foco en ayudar, ¿no? Porque, bueno, gente siempre habrá que a lo mejor vaya con otra intención, que no sea la de colaborar en situaciones complejas, pero cada uno ahí podemos hacer lo nuestro. Pues nada más, os voy a agradecer a los 4 y a todos los espectadores, a toda la gente que nos ha acompañado. Gracias por las preguntas y gracias también a Maker Faire por dejarnos este hueco para poder compartir la historia. Lo decía Álvaro, creo que es importante que se cuente, que se sepa, que se ponga en valor toda esta solidaridad. Y también agradeceros a todos los que estáis siguiendo Maker Faire Galicia. Podéis seguir ahora, justo cuando acabemos nosotros, empieza la entrega de premios. Así que nada, os recomiendo que sigáis ahí. Gracias también a Rubén por estar en la trastienda echándonos una mano. Y nada, espero que la próxima Maker Faire, donde sea, sea en Galicia o donde sea, pues podamos vernos. Yo, si es Galicia, se come estupendamente por allí, se pasa muy bien. Así que espero que os pueda ver a la próxima, ya una situación un poco menos tensa y un poco menos intensa. Gracias a todos por venir y nos vemos por aquí en la Maker Faire el año que viene. Hasta luego. Muchas Hasta gracias por la luego. invitación.